Señores, Clip Adorni, mayo 2025, vamos a contar todo lo que pasó el mes pasado en Argentina. Entró en vigencia el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Para resumirlo de la manera más simple posible, vas a hacer lo que quieras con tu plata. Siempre que lo hayas ganado lícitamente, por supuesto, el Estado ya no va a preguntarte de dónde lo sacaste. Se termina la lógica persecutoria que caracterizaba la extinta AFIP. Gobernador Kicillof, por favor, atención con esto. Ya no vas a ser tratado como un potencial delincuente para llenar el changuito en el supermercado para hacer una transferencia bancaria. Desde ahora en más, solo se va a perseguir a los criminales tal como debe ser, ¿no? Porque esto de andar pensando que los 47 millones de argentinos somos criminales, cuando por suerte un pequeño puñado de los argentinos son criminales, la verdad que era bastante injusto para todos, ¿no? Que a todos nos traten como tal. Bien, los controles eran absolutamente ridículos y como gran parte, la mayoría de los movimientos que se reportaban eran por montos muy chiquititos, entonces había miles de millones de movimientos por día que se registraban. Lo que terminaba pasando es que la UIF, que era lo que tenía que controlar operaciones sospechosas u operaciones que salgan de determinado marco de legalidad, lo que terminaba pasando es que solo auditaba el 0.34% de esas transferencias, o sea que no servía absolutamente para nada, solo para perder tiempo. Las primeras medidas de este plan de reparación histórica de los ahorros son 2 puntos. Primero, se va a ampliar y simplificar los umbrales de información de ARCA sobre compras y transferencias. También se va a cambiar el régimen de información de compras de bienes inmuebles. Si ustedes hablan, yo me desconcentro y no puedo seguir con lo que estoy diciendo, así que les pido por favor silencio. ARCA ya no va a recibir información si compras una moto o un auto para trabajar o para pasear o para lo que se te ocurra. Tampoco va a enterarse si pagas expensas por más de 32.000 pesos, o sea, prácticamente todas las expensas que se pagan en Argentina, o si haces una compra por más de 250.000 pesos en efectivo. Esto que pasaba cuando ibas al supermercado y el cajero te decía que cada tanta plata tenía que cortar el ticket, cobrarte y seguir con el resto de la mercadería, porque si no tenían que hacer la información y era muy engorroso no solo para el cliente, sino también para el empleado del supermercado. Vas a poder gastar hasta 50 millones de pesos al mes sin que ARCA reciba información sobre tus consumos, y si pones en venta tu propiedad, los escribanos ya no van a tener que avisarle a la agencia recaudadora. Esto, más allá de tus dólares, tu decisión, también son tus consumos, tu privacidad, y no tiene nadie por qué saber qué haces con tu dinero. Por otro lado, se va a reformar el régimen de ganancias a partir de ahora, y una vez terminado el periodo fiscal, el sistema ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar de impuestos. Obviamente, el ciudadano puede revisar, rectificar, modificar o aceptar la cosa tal cual está, así que esto le va a permitir mucha más facilidad al contribuyente para poder declarar sus ganancias. La última modificación importante que se hará también es, con respecto a este plan, es un sistema de finanzas abiertas que va a implementar el Banco Central de la República Argentina. Ahora, toda la información financiera de los usuarios va a estar centrada en un solo lugar. Esto mejora, por supuesto, el acceso al crédito, porque con mejor información los bancos van a poder ofrecer nuevas líneas de crédito o bien mejorar las condiciones de los créditos ya otorgados, porque recordemos, los bancos, señores, con este gobierno trabajan de bancos, no trabajan de prestarle al Estado, de prestarle al Banco Central, haciendo ese rulo que hacían con las LELIQ, las LEVAC, etcétera, etcétera, etcétera. En paralelo, la implementación de estas medidas se va a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos frente a próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a las elecciones. Esto no es un dato menor. Hoy pueden hacer lo que quieran bajo las indicaciones y bajo los diferentes mecanismos que les fuimos nombrando, no solo yo en este clip, sino el ministro Caputo, Paso como titular de ARCA y Bausili como titular del Banco Central. Pero hay algo no menor, que es que puede haber miedo a lo que venga. Primero, que se soluciona fácil con el voto. Pero vamos a suponer que por alguna razón vuelvan a gobernar los que nos metieron en este marco de miseria y de un Estado opresor. Bueno, vamos a enviar estas leyes al Congreso para que, si en algún momento estos amigos vuelven, que no nos puedan hacer daño más del que ya nos hicieron hasta acá. Bien, ahora sí, vamos ministerio por ministerio, contando un poco lo que pasó en este mes de mayo que se fue. Economía, nuevamente superávit primario, superávit financiero, superávit primario, gastos versus ingresos. Gastamos menos de lo que ingresó y además nos alcanzó, que esto es el superávit financiero, para pagar los intereses de la deuda. El superávit financiero fue que es el que importa, 572.341
millones de pesos. De esta manera, el primer cuatrimestre del año, enero, febrero, marzo y abril, acumuló un superávit financiero del 0.2% del producto. La inflación fue la última inflación conocida, que es la de abril, fue del 2,8%, y además la variación de la canasta básica alimenticia y la canasta básica total, que es básicamente la canasta básica total, la que divide los pobres de los no pobres, y la canasta básica alimenticia, la que divide a la persona pobre de la persona indigente. La variación fue del 1,3%, estuvo muy por detrás del índice de inflación, lo que significa que tal vez los más vulnerables son los que menos han sufrido la variación de precios devenida del desastre que nos ha dejado el gobierno anterior, especialmente el periodo electoral del gobierno anterior, especialmente Sergio Massa y su emisión descontrolada de pesos que terminó de destruir la moneda. Bueno, al margen de ese revisionismo histórico, otras noticias dentro de Sigo con Economía. En abril, balanza comercial arrojó un saldo positivo de 204 millones de dólares. De hecho, todos los meses de la presidencia de Milei, desde que iniciamos el gobierno hasta aquí, tuvieron superávit comercial. Superávit comercial, recuerdo, es la diferencia entre importaciones y exportaciones. El Ministerio eliminó retenciones a más de 4.000 productos industriales. El 88% de los productos dejaron de pagar impuestos, dejaron de pagar retenciones. Y además se bajarán impuestos a 27 bienes de capital. Se eliminaron aranceles para celulares importados. En esta primera etapa se bajaron del 16 al 8%. En la segunda etapa se van a llevar a 0. También se bajaron impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5%, y para los producidos en Tierra del Fuego del 9,5% al 0%. Todas grandes noticias. No sé por qué hubo algún grupo de personas que cuestiona baja de impuestos, ¿no? Parece insólito que con el monstruo fiscal que tenemos en la Argentina todavía se cuestione cuando uno baja impuestos. Desopilante. Bueno, además se descubrió en San Juan las reservas más grandes del mundo de cobre, oro y plata. El volumen exportado de productos agroindustriales fue de 25,4 millones de toneladas en el primer trimestre del año, un 11% más con respecto al mismo periodo de 2024. Bueno, la actividad económica cuando se la mide interanual, o sea, en el último año creció el 5,6%, numerazo. Se cerró el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica, Fondotec, y el de Integración Sociourbana, FISU, que ya todos sabemos lo que trajo detrás. Luego, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, la Secretaría de Transporte anunció que la licencia de conducir ahora se puede renovar de forma online. Por fin, señores, esto de irte a perder toda la mañana a renovar la licencia de conducir en un gran delirio argentino que no tenía ningún sentido más que el de contratar gente para que te atiendan, digo, porque no había, la verdad es que no tenía mucho sentido. Trámite odioso si había, cuando te robaban la billetera no había peor cosa que tenían que reemplazar que no fuese la licencia de conducir. Lo demás era más o menos fácil, la licencia de conducir era una tortura. Bien. Reformamos el código aeronáutico, se desreguló el sector aéreo, las aerolíneas van a tener más libertad para organizar y dirigir las diferentes operaciones, va a generar más competencia, más rutas, más vuelos y en definitiva mejores precios y mejor calidad para todos los argentinos. Se habilitó la empresa Domus Airways, sociedad anónima, operar en el país para hacer vuelos de cabotaje internacionales. Vialidad Nacional además lanzó nuevos pliegos preliminares para la operación de mantenimiento de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales. Se quitaron privilegios a 15.500 usuarios de luz que por sus consumos vivían en Puerto Madero o en countries en el AMBA con pileta, 3 autos, 18 aviones. Bueno, todo eso se terminó y esto implica un ahorro en subsidios para gente que no lo necesitaba en torno a los 3.000 millones de pesos por año. Se eliminaron privilegios también a 137.000 usuarios que abusaban del régimen de zona fría ampliada, con el mismo criterio que lo que ocurría con los usuarios de los countries, ¿no? Que efectivamente gente que no necesitaba el subsidio, que tenía un montón de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la empresa Southern Energy va a instalar una planta para producir y exportar GNL en la Argentina, una inversión de 6.878 millones de dólares. Proyecto RIGI, señores. Así que las provincias que no adhirieron podrían adherir, ¿no? Ya que cada vez que hay un proyecto de estos que se materializa, es bueno recordar que de lo importante de la seguridad jurídica y todo lo que aportó el RIGI
a pesar de que algunos también increíblemente no estuvieron de acuerdo. Bien, se lanzó licitación pública nacional e internacional para aumentar la capacidad del transporte del gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Carlos Kirchner, en 14 millones de metros cúbicos por día. Las empresas licenciadas de distribución de gas y energía van a invertir 5.900 millones de dólares entre 2025 y 2030. La producción en Vaca Muerta aumentó un 20% interanual. En abril el saldo comercial energético argentino fue de 573 millones de dólares, consolidando, por supuesto, el crecimiento del sector de hidrocarburos. Y además firmamos con Paraguay un acuerdo para ordenar el uso de la energía de la central hidroeléctrica Yacyretá para que ambos países paguen el mismo precio por la energía producida. Bien. Terminamos con economía, paso a seguridad rápidamente. Gracias al enorme trabajo de Patricia Bullrich, de la ministra Bullrich, Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y la más baja de Sudamérica durante 2024. 3.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Durante el primer trimestre del año los homicidios se redujeron un 9,6% en todo el país en comparación con el mismo periodo del año anterior. El Ministerio además activó el protocolo de emergencia luego de las inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se evacuaron a más de 2.000 personas, se desplegaron camiones, lanchas, ambulancias, además de efectivos de la Armada Argentina, la Prefectura Nacional y la Brigada USAR. Entre otras noticias del Ministerio de Seguridad, se detuvieron en la Argentina los líderes del Tren de Aragua, banda criminal venezolana que el gobierno nacional había incluido hace unos meses en la lista de organizaciones terroristas. Y además la ministra presentó el asterisco 910 para bloquear celulares robados y así evitar que los delincuentes los puedan revender en el mercado ilegal. El ministerio además entregó a las autoridades de los Estados Unidos la base de datos de Tribuna Segura. Tenemos que haber traído el rollito con las 15.000 personas de la ministra Bullrich. ¿Qué habrá sido la vida de ese rollito? Porque había una copia de ese rollito. Hay que pedirle a la ministra Bullrich que nos mande uno de recuerdo. Ministra, por favor, un rollito de esos. Bien, en el marco de... esto ocurrió, el intercambio de la base de datos con Estados Unidos, el marco de Tribuna Segura, que identifica personas con derecho de admisión o pedido de captura. Quienes figuren allí no podrán ingresar al país norteamericano para el Mundial de Clubes. Adiós. En el marco de la aprobación de la ley de antimafia, se declaró a la ciudad de Rosario como zona sujeta a investigación especial. Esto le da más atribuciones a las fuerzas federales contra el crimen organizado. Gran trabajo de las fuerzas de seguridad allí en Rosario. Cuando decían que el narcotráfico había ganado la batalla. Bueno, no había ganado nada la batalla, era una cuestión de decisión política. Se incautó además casi media tonelada de cocaína en un barco en Santa Fe, convirtiéndose en el mayor operativo de decomiso fluvial en la historia de la provincia. Se redujeron 14,3% de los homicidios en mujeres, un 35% de los delitos de trata y un 12,8% las violaciones. Todavía no entendemos cómo logramos hacer esto sin el Ministerio de las Mujeres. Se lanzó el plan Huancurarí para fortalecer la presencia de las fuerzas federales en la frontera misionera con Brasil. Terminamos con el Ministerio de Seguridad. Defensa, el queridísimo Luis Petri, su ministro, lanzó el cohete sonda Scorpio, marcando la primera experiencia nacional con recuperación de carga útil sobre el mar argentino. En conjunto con el Ministerio de Capital Humano, se implementará el nuevo servicio militar voluntario para aquellos jóvenes de entre 18 y 28 años que desean servir a la nación. Además, funcionará un programa educativo y de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria. El propósito es inculcar en los jóvenes argentinos los altos valores que siempre caracterizaron las Fuerzas Armadas: el esfuerzo, el valor, la disciplina y el amor, por supuesto, por nuestra querida patria. Bueno, la Armada Argentina, también sigo con defensa, a través del área naval fluvial y la base naval Zárate y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, activó el Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Buenos Aires para mitigar las inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires, inundaciones de las que hablé anteriormente. El despliegue incluyó 3 camiones, 3 vehículos ligeros, una ambulancia, 2 lanchas patrulleras y 3 botes neumáticos y 50 efectivos. Terminó con defensa, paso a salud. Salud, el ministro de Salud, el querido Mario Lugones, determinó que la matrícula nacional será el único requisito habilitante para que los profesionales de la salud trabajen en hospitales e instituciones nacionales sin necesidad de contar con una matrícula provincial, lo cual de por sí era absolutamente delirante. Por otra parte, la ANMAT
dejará de intervenir en la importación de alimentos y envases de usuarios que compren los productos de forma directa. El ministro de Salud recibió también, junto al presidente de la Nación, a Robert Kennedy Jr., secretario de Salud de los Estados Unidos. Producto de esta reunión, el ministro Lugones anunció nuevas medidas para reformar el sistema sanitario. Se hará una revisión profunda de los organismos nacionales de salud para transparentar su funcionamiento. Se reafirma la decisión de retirar a la Argentina de la OMS, esa nefasta organización que junto al gobierno anterior nos encerró durante un año y me quedo corto, fue un poco más de un año. Se va a revisar y restringir el uso de aditivos sintéticos en alimentos relacionados al desarrollo de enfermedades crónicas. Se pondrá bajo revisión el uso de autorizaciones rápidas, fast track, para medicamentos de alto costo y se exigirá una mayor evidencia científica para aprobar el uso de vacunas. Adiós, gracias. Termino con salud, termino con Lugones, me paso a Capital Humano, la querida Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que lanzó el Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial, PAIDEIA, en sus siglas. El objetivo es que los estudiantes incorporen desde la primaria el pensamiento computacional y el uso crítico de herramientas. Yo en mi época usaba la mecanografía, ¿se acuerdan? ¿Qué va a ser? La vida cambia. Avanza más que cambia. Bueno, me perdí. Bla, bla, bla. Entre otras cosas, y la secundaria, y por supuesto que en la secundaria los chicos empiecen a aprender a programar, a analizar datos y a modelar sistemas. Además, se estableció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores que va a generar un ahorro de 5.000 millones de pesos al año y mejorar el servicio de los afiliados, que les aclaro que encontramos en Mercado Libre, entre otras plataformas, cómo vendían los pañales con el logo de PAMI. O sea que no solo se afanaban los platos de comida en los comedores, no solo que afanaban con los intermediarios al que necesitaba un plan social, sino que también se afanaban los pañales de los abuelos. Nada, que conste, porque nos vamos olvidando de todo y hay cosas que no hay que olvidar, porque fueron demasiado graves y demasiado crueles como para olvidarlas. Ministerio de Justicia, a partir de la gestión del Ministerio de Justicia en conjunto con el de Capital Humano, ya no serán beneficiarios de planes sociales los delincuentes detenidos, que están a disposición del Poder Judicial o cumplan una condena penal firme. Quienes causaron daños a la sociedad deben pagar por sus acciones sin beneficios y sin excepciones. Gran medida. Además, el Ministerio eliminó 13 programas innecesarios, entre ellos el programa Menstruar y el de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, Macachas y Remedios. ¿Qué es esto? Dios mío. No me acordaba de esto. Es impresionante esto. Se definió que la Secretaría de Derechos Humanos se transforma en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera se recortará el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro anual de 9.000 millones de pesos. Fin con justicia, paso a Cancillería. Cortito, es una operación, en una operación de Cancillería, asistido por el gobierno de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio, se aseguró la libertad de asilados venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas. Después de mucho tiempo de trabajo, Argentina va a seguir trabajando incansablemente junto a los países libres para garantizar la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado ilegalmente por la dictadura venezolana. Terminó con Cancillería, paso al Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, el gran Fede Sturzenegger. Se le puso fin a la sobrerepresentación gremial en el Estado con un decreto que ordena a los representantes gremiales en el sector público nacional. Se avanzó en la reglamentación para modificar el proceso de adjudicación de la obra pública, poniendo fin a los negocios que la vieja política hacía con las contrataciones. Además, en un trabajo conjunto con la Secretaría General de la Presidencia, se unificaron 8 institutos de la Secretaría de Cultura creados por el gobierno anterior en función de los intereses políticos, como el Instituto Nacional Irigoyeneano y el Instituto Nacional Eva Perón. También se avanzó en una reforma sobre el Instituto Nacional del Teatro, donde ya se redujo un 20% de la planta de empleados y se va a seguir recortando el gasto innecesario. Todos estos institutos tenían como origen el promover la cultura, promover el espacio de recuerdo de lo que estaban promoviendo, y lo que terminó pasando es que fue una cuna de empleo militante que servía solo para hacer política berreta. Y para cerrar, jefatura de gabinete, Guille Francos, el gobierno nacional modificará el régimen migratorio. De esta manera, cualquier condenado que intente ingresar al país por la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Los inmigrantes ilegales residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud
También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, y ojalá así lo deseen. Que a un extranjero ilegal con condena o con problemas legales tenga prioridad por sobre un argentino para atenderse en un hospital público era verdaderamente una gran injusticia, una gran inequidad, y no era la forma de tener un Estado presente, no era la forma de que los argentinos se sientan protegidos, y no era la forma en que el populismo decía cuidar a su gente. Bien, terminamos acá, señores. Nos vemos el mes que viene con el clip de lo que va a ocurrir en este junio que acaba de comenzar. Muchísimas gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.